Bueno, jóvenes, en este video vamos a revisar, de hecho vamos a regresar a la teoría subjetiva del valor. Vamos a recordar el planteamiento de Jeremy Bentham, quien planteaba, Bentham planteaba que el hombre es esclavo de dos amos. El placer y el dolor. Entonces el hombre va a maximizar el placer y minimizar el dolor, ¿no? Entonces, en este sentido, al afirmar esto, Bentham, el hombre es esclavo de dos amos, el placer y el dolor, y buscará maximizar el placer y minimizar el dolor. Entonces, cuando Bentham define al hombre como esto, entonces para él la actividad humana está dirigida fundamentalmente por una cuestión hedonista, ¿no? Y en este sentido, los bienes que consuma el hombre estarán determinados por la utilidad que le den esos bienes al hombre. Y entonces el valor de esos bienes estaría fundamentalmente determinado por el placer o el dolor que sienta el hombre por su consumo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones fundamentales en el análisis betaniano o de Bentham es que para él el individuo, ¿no? Va a determinar sus preferencias de consumo a través o mediante eh, una cuestión subjetiva. ¿Qué es esa cuestión? Pues el sentimiento, ¿sí? El sentimiento ya sea de placer o dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Bentham, el valor radica en lo que veníamos definiendo desde el inicio, en la unidad del útil, ¿no? Pero esta cuestión es subjetiva. Bueno, él creía que el útil se podía medir y que a través de esta medida de utilidad podíamos saber el valor de las cosas, ¿no? Entonces, como íbamos diciendo, pues si una torta de jamón y yo les pregunto cuánto vale una torta de jamón, pues ustedes me pueden decir del 1 al 10, no, pues 8, 9, lo que sea, ¿no? Entonces él estaba seguro que bajo esa medida del útil podía medir el valor. Entonces, en ese sentido, el valor de las mercancías está determinado por dos cuestiones como lo vimos desde el inicio, la escasez la escasez y la utilidad. Y estas dos cuestiones van a estar interrelacionadas y la combinación de las dos cosas nos daría el valor. Entonces, entre mayor utilidad tenga un bien y más escaso sea, para ellos sería tendría un mayor valor, ¿no?
Mayor utilidad combinada con mucha escasez es mayor valor, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que se va a tratar aquí en la idea del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo no solamente de Bentham, sino también del marginalismo. ¿Qué hacen los? Bueno, vamos a seguir con Bentham. Entonces, él asumía que todos los individuos, dada su escasez y su utilidad de los bienes, podrían establecer un valor de los bienes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensaba que incluso la política pública podría llevarse a cabo a través de sumar las utilidades de lo que representaría para los individuos realizar o no una política pública. El problema fundamental, bueno, aquí ponemos el ejemplo, o sea, pensar en una carretera, ¿no? A ver, vamos a hacer una carretera enfrente de la FES Catlán. Entonces empezamos a ver si eso es en términos sociales para la gente que vive en los alrededores de Acatlán, tiene un valor fuerte, ¿no? Entonces tendríamos que estar haciendo encuestas acerca de la utilidad que perciben los individuos sobre hacer una carretera al lado de la FES Acatlán, ¿no? Entonces, el problema de ahí es que para hacer una política pública, el basarse en subjetividades, pues no sería lo más correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la valoración que le puede dar un hombre a un cierto bien difiere de persona a persona, ¿no? Y el problema aquí es que las comparaciones interpersonales importan, ¿no? O sea, la idea es la siguiente, o sea, si yo estoy haciendo política pública, ¿cómo voy a decidir quitarle un peso a uno para dárselo al otro, ¿no? Entonces, esas cuestiones son bien importantes, ¿no? Este, en términos de la política pública. Entonces, Jeremy Bentham pensaba que la utilidad subjetiva era un excelente mecanismo para hacer la política pública, ¿no? Muchos teóricos después refutarían esa idea y llegarían incluso a pensar que es imposible realizar esa agregación de preferencias, ¿no? Que simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque eh, es una cosa que no se puede medir, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa base, sobre la base utilitarista, los marginalistas también construyen una teoría. Y ellos estarían, digamos, tratando de modelar el problema de la utilidad, combinándola con la escasez para determinar el valor de las mercancías. Entonces, una de las cuestiones fundamentales o el desarrollo, digamos, teórico muy importante de los marginalistas, ¿sí? Pasando por Gossen, Gibbons, Menger, ¿no? Sería el principio marginal. El principio marginal. ¿Y qué entendemos por el principio marginal? Pues el principio marginal lo vamos a entender como la variación de la utilidad conforme incrementa el consumo en una unidad de un bien en cuestión, ¿no? Entonces, si ponemos el ejemplo de la paradoja del agua y los diamantes, entonces en ese ejemplo que pusimos de que nos encontramos en el desierto y que nos encontramos la bolsa de diamantes y vemos que no tenemos agua y vemos a alguien que se nos aparece que tiene un camello con una cantimplora y le pedimos que nos venda los vasos de agua. Imagínense que en este eje de las Y yo mido la utilidad y en este eje de las X mido la cantidad de vasos de agua. Entonces aquí voy a empezar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagínense que los vasos son de a 750 mililitros, ¿no?
Y para acá el nivel de utilidad, por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces me puedo seguir para arriba tantito más para darle más nivel, ¿no? Entonces, en esta gráfica vamos a expresar y vamos a tratar de entender eso que los marginalistas llamaban ese principio marginal. Entonces, la idea es la siguiente: ¿cuánto sería la utilidad que les daría el primer vaso de agua? Bueno, pues entre el primer vaso de agua pues les podría dar este nivel de utilidad, por ejemplo. ¿Sí? Luego, el siguiente vaso de agua, vamos a ver el 2, son vasos, acuérdense que son vasos de 750 mililitros. Entonces el primero se lo toman y ya los refrescó y todavía tienen ganas, se toman el otro, pero ya no va a ser la misma utilidad. La segunda, el segundo vaso les va a dar, digamos, esta utilidad. ¿Sí? Luego ya el tercero, pues les va a dar esta utilidad, digamos, este nivel, aquí este punto, ¿no? Entonces voy a hacer los cuadritos a ver si me quedan bien para que se vea bien. A ver, entonces el primero me va a dar este nivel de utilidad. El segundo solamente me va a dar este nivel de utilidad. Bueno, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. Bueno, le damos chicharrón aquí y ahorita lo arreglamos. Entonces el segundo vaso, vamos haciendo los cuadritos para que se vea bien. No te quedó mal. Vamos ahí, anda así. A ver ahí. Luego el tercero, pues ahí vamos, ¿no? El tercero, el cuarto, ¿sí? Y así me lo vayan. Entonces la idea es que a medida que voy consumiendo más agua, la utilidad que me brinda en términos generales va disminuyendo, ¿no? Entonces aquí yo estaría viendo eso, la utilidad por unidad de vaso, ¿sí? 4, 5, ¿no? Entonces, eso en términos de la utilidad total, ¿cómo se vería? Tendría que hacer otra gráfica, lo voy a hacer aquí, para que vean la utilidad total, ¿sí? Entonces, igual el primer vaso, segundo, tercero, cuarto, quinto, en general, ¿no? Y por acá, por ejemplo, el primer vaso me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 útiles. Vamos a suponer que aquí son los 6 útiles para que me alcance. Entonces me da 6 útiles. Entonces el primer vaso me da todo esto. ¿Sí? El primer vaso me da todo esto. Listo. El segundo vaso ya no me va a dar 6, me va a dar 5. Entonces 6 más 5 va a ser 11, ¿no? Entonces me voy aquí. Voy sumando 6, 7, 8, 9. Me voy para arriba, no importa. Ok, entonces 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces me iría de aquí hasta, porque estoy sumando las utilidades, me iría hasta acá. Entonces el siguiente me aportaría ya, voy para acá, a ver, espérenme. El siguiente me aportaría todo esto, este pedazo, ¿sí? Ese nivel de utilidad, este de aquí, ¿sí? Entonces, a ver ahí, voy aquí.
el siguiente me daría ya no 5, sino 4. Entonces voy 11, 12, 13, 14, 15. Llegaría hasta 15. Vamos a ponerlo. Entonces 11, 11, 12, 13, 14 y 15 por acá. Entonces llegaría por aquí con el siguiente. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí. Más o menos por aquí. Hasta aquí llegaría. ¿Sí? Entonces, al final esta curva, a medida que voy sumando las utilidades, si se dan cuenta, voy a tener esto. Lo voy a poner aquí más chiquito. Entonces, el primer vaso me va a dar tanta utilidad. El segundo me va a incrementar también, pero menos que el primero. El tercero me incrementa, pero menos que el segundo. El cuarto me incrementa, pero menos que el tercero. Hasta llegar a un nivel en donde ya no me va a aportar más utilidad. Y puede pasar que incluso esta sería la utilidad total. Utilidad total. ¿Sí? Puede llegar a un nivel que incluso haga que disminuya, porque si yo ya tenía sed, el primer vaso me dio 6 de utilidad, aquí, luego llegué a 6, luego llegué a 11, luego llegué a 15, ¿sí? Luego llegué al otro, pero a medida que estoy tomando más y más y más y más agua, puede llegar a un nivel en donde yo ya me sacié y el siguiente vaso hasta me haga daño, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es una curva de este estilo. ¿Sí? Y entonces estos pedacitos, voy a poner aquí bien, estos pedacitos, que son los incrementos ya de cada vaso, fíjense aquí ya no aporta nada y luego va para abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que ellos están midiendo son estos pedacitos. Entonces, el primer vaso me aporta todo esto, que es la altura, son 6. El segundo vaso me aporta 5. El tercer vaso me aporta tanto. El cuarto vaso me aporta tanto hasta que ya no hay aporte en la utilidad. ¿Sí? Entonces, esto es el principio marginal. Entonces, ¿cómo lo mido? Pues el incremento marginal de cada unidad estaría determinado por cuánto incremento mi utilidad cuando incremento el consumo de una unidad más del bien. Entonces, el primero incrementa 6, el segundo incrementa 5, el tercero incrementa lo que sea hasta llegar a un nivel en donde mi utilidad disminuye, ¿no? A ver, déjenme ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó con mi...? Aquí está. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues esto que estábamos viendo aquí en esta grafiquita, ¿no? A medida que aumenta la utilidad incrementa, pero menos que la anterior, ¿sí? Y así llegaré a un nivel en donde la utilidad ya no va a aumentar, sino incluso podría disminuir, ¿no? Entonces, esta gráfica y la otra hablan de lo mismo, los incrementos proporcionales de la utilidad a medida que incremento el consumo del bien. Entonces, esto es la utilidad marginal. ¿Cuánto incrementa
mi utilidad a medida que voy consumiendo cada vez más del bien. Y ese principio es fundamental. ¿Por qué? Porque la utilidad y el valor que yo le doy a los bienes estarían inversamente relacionados con su consumo. A medida que consumo más de un bien, su utilidad va disminuyendo, ¿no? Y de ahí puede llevar a otros principios que luego explicaremos, pero que tiene que ver con esa proporcionalidad, ese cambio ya no proporcional en el incremento de la utilidad, ¿sí? Y este principio, esto va a llamarse el principio de la utilidad marginal decreciente. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que ellos intentaron esto matematizarlo a través de estos esquemas. Intentaron matematizar una propiedad, digamos, que está asociada a un sentimiento que expresa niveles de placer y dolor, pero que son particulares al individuo, ¿no? Entonces, este esquema podría funcionar a nivel de un individuo, pero el problema viene cuando se intentan comparar con otro individuo. Ahí ya no funciona el esquema, ¿sí? Porque esta utilidad del individuo no es comparable en términos del nivel de placer que siente un individuo por la misma cosa, puede diferir, ¿no? Una manzana, el que yo consuma la manzana a mí me puede dar cierta utilidad, pero a otro individuo le puede dar otra, ¿sí? O puede ser que, por ejemplo, me pregunten, ¿en cuánto valora usted la utilidad que le da esta manzana del 1 al 10? Y yo diga que 6, y otro individuo diga que 6. ¿Cómo voy a saber si mi 6 en intensidad de placer o dolor es el mismo que para el otro individuo? No lo puedo saber. Entonces, una cuestión de este enfoque es que la utilidad no se puede comparar. Funciona bien para un individuo, pero no para compararlo con los otros. Lo que invalidaría la idea de Betham de tratar de utilizar la utilidad como un mecanismo para evaluar las políticas sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí los modelos marginalistas eh, clásicos, neoclásicos, tratan de utilizar a la utilidad como un mecanismo que valide ciertas políticas sociales, lo cual desde el inicio es un problema que no ha demostrado ser válido, ¿sí? O una metodología que no ha demostrado ser válida. Entonces, yo lo dejaría aquí más o menos en esta explicación y bueno, nada más terminar este concepto de la utilidad marginal decreciente. Es una utilidad marginal decreciente porque a medida que se consume una unidad más del bien, la utilidad que aporta al individuo va disminuyendo, ¿no? Y el análisis que harían aquí los marginalistas sería ir midiendo los cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 0 a 1 hay un incremento en 1, el incremento en el consumo o el incremento en la utilidad con respecto al incremento en el consumo. En el primer caso sería 6 entre 1, ¿no? Incrementa en 6 la utilidad con respecto a un vaso. En el segundo caso, pasa de 2 menos 1, sería 11 menos 6, 11 menos 6, el segundo, 11 menos 6 entre 2 menos 1. Luego el que sigue podría ser 15 menos 11 entre 3 menos 2. Y esto sería el cambio, la utilidad marginal. Del primer caso, pues sería 6. En el segundo caso sería 5 entre 1, ¿no? Y en el tercer caso sería 4 entre 1. Entre 1. Entonces lo que estaríamos viendo es que el primer vaso agrega de utilidad 6.
únicamente 6, ¿no? Bueno, lo pongo 6, 5, 4, ¿no? El primer vaso agrega la utilidad 6, el segundo solamente 5, el tercero solamente 4. Y así me voy yendo, ¿no? Entonces, el cambio en una unidad cada vez reporta menos utilidad. Y entonces ese es el concepto de la utilidad marginal decreciente. Entonces, chamacos, yo los dejaría aquí. Después vemos otro videíto de utilidad para que vayamos entrando a esto. A partir de aquí ya veríamos la parte de los marginalistas y empezaríamos a ver unas cuestiones relacionadas con los conceptos de oferta y demanda a partir de qué? De la utilidad y el costo de producción. ¿Sí? Entonces eso lo vemos en otro video. Le dejamos aquí y nos vemos en la clase sincrónica cuando nos veamos. Hasta luego.